¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo se atraen las cargas eléctricas. Ya sabemos que las cargas que son opuestas entre sí se atraen, mientras que las cargas que son iguales entre sí se repelen. La pregunta importante aquí es, ¿qué tanto es tantito? Es decir, ¿yo cómo puedo saber qué tanta es esa atracción? ¿En qué casos voy a poder atraer a otra partícula cargada y en qué casos no? ¿Hay más de una fuerza interactuando con una partícula cargada o hay varias? Y en particular, ¿cómo puedo saber cuáles son algunas de las peculiaridades de este tipo de fuerza? ¿O acaso nos está ocultando información el gobierno como nos gusta creer siempre? Bueno, pues vamos a verlo. La fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos objetos cargados, la fuerza es proporcional a qué tanta carga tiene este objeto y qué tanta carga tiene este. Mientras que la fuerza va a disminuir a medida que estas cargas están más separadas. ¿Qué tanto va a disminuir? Según el cuadrado de la distancia que hay entre estas dos. Por otro lado, la proporcionalidad tiene que ver con una constante. Para saber la fuerza es exactamente igual a cierto valor, vamos a necesitar una constante de proporcionalidad. Esa constante se obtuvo a través de una balanza de torsión. La balanza de torsión se observa aquí arriba. Esta balanza de torsión que se utilizó en los experimentos en los que Charles Coulomb dio con su exitosa fórmula para la fuerza electrostática es de su propia invención. Ahora, si nosotros conocemos cuál es el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, nosotros podemos obtener exactamente cuál es el valor de la fuerza con la que se van a estar atrayendo dos cargas. Pasemos ahora a explicar qué es esta fuerza. Pues primeramente nosotros tenemos aquí la formulita que nos dice que la fuerza es igual a la constante K por la carga Q1 por la carga Q2 sobre el radio al cuadrado. Sin embargo, tenemos que explicar qué es cada cosa. F es exactamente la fuerza, Q1 es la carga Q1, Q2 es la carga Q2 y R es la distancia. Como observamos en este dibujo que tenemos aquí, tenemos dos objetos cargados separados por cierta distancia. Entonces, estos dos objetos cargados, por el simple hecho de poseer carga, se van a estar atrayendo o repeliendo entre sí según el tipo de carga que poseen. Ahora, fíjense que aquí la fuerza está escrita como si fuera un número. Pareciera que a mí me basta decir cuáles son los valores para yo poder definir esa fuerza. Pero no olvidemos nunca que una fuerza es una magnitud vectorial. En este sentido, ¿cómo haríamos nosotros para explicar en qué dirección se dirige esa fuerza? Pues vamos a explicar algo de manera breve y rápida. Imaginemos que aquí tenemos un objeto cargada con carga Q mayúscula. Y por acá tenemos alguna partícula de carga Q minúscula, separados por una distancia de 1 metro. ¿Yo cómo voy a medir en general la distancia que hay entre estas dos cargas? Pues es la línea recta que pasa por los dos puntos. Mido cuál es el segmento que hay entre ambos puntos. Es decir, yo no voy a medir mi distancia yendo primero hasta acá y luego para acá. Voy a utilizar la línea más corta. Pero vamos a darnos cuenta de algo. Si yo utilizo esta recta en azul, de este lado hay un objeto a 1 metro que puede tener la misma carga Q y ambas están experimentando la misma fuerza. Si yo colocara por acá arriba un objeto de carga Q, también a una distancia de 1 metro, estaría experimentando la misma fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos objetos que están ubicados en esta circunferencia de radio 1 metro van a estar sintiendo la misma atracción o la misma repulsión generada por esta fuerza de acá. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener objetos que tienen
una fuerza que llamamos radial. ¿Qué quiere decir eso? Que va en la dirección del radio. Entonces yo puedo decir que mi fuerza de Coulomb va a ser la constante K por Q1 por Q2 entre R2 en la dirección del radio. Recuerden que este vector que está aquí chistoso con un gorrito se conoce como vector unitario. ¿Qué quiere decir eso de vector unitario? Quiere decir que tengo un vector que va en la dirección del radio, pero este es de magnitud 1. Entonces no me afecta el valor que yo voy a estar obteniendo para acá. Por lo pronto, lo único que es, así es como se escribe, pero lo que es importante es recordar exactamente qué es lo que quiere decir. Entonces, recapitulando, solo tengo que decir que esta es la magnitud de mi vector y esta es la dirección en la que va a estar siendo ejercida la fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un objeto cargado aquí y tengo otro objeto cargado aquí, Q1 y Q2, lo único que tengo que hacer es medir la distancia que hay entre ellos. Entonces voy a encontrar su magnitud, la constante K por Q1 por Q2 entre el radio al cuadrado. Y ahora sí, ¿en qué dirección va a estar ejercida esa fuerza? En esta dirección, suponiendo que el objeto fijo es este de acá, ¿sí? Y que este tenía carga negativa y este tenía carga positiva. Entonces, además noten lo siguiente, siempre que yo esté hablando de que aquí tengo un objeto con carga negativa, voy a tener un signo menos, mientras que carga positiva me va a dar un signo positivo. Entonces, esas son las dos peculiaridades de las que les quería hablar cuando hablamos de la fuerza de Coulomb. Primero, no olvidar que es una fuerza y como tal tiene carácter vectorial. Entonces, no me basta siempre con calcular cuál es la magnitud de esa fuerza, sino que tengo que hablar de su dirección y de su sentido. Espero que estas ideas de cómo calcular la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza de Coulomb no cause demasiados problemas. Ahora que estamos considerando que son de carácter vectorial. Sin embargo, si así lo sienten, tengo videos aquí mismo en el canal donde ustedes podrían analizar cuáles son las características de un vector y cómo se trabaja con ellos. Por otro lado, si están interesados en que les relate un poco sobre la historia de cómo se llegó a la ecuación de la fuerza de Coulomb, cómo se realizó el experimento en la balanza de torsión, pues déjenlo aquí en los comentarios y yo con gusto les hago el video e incluso les propongo una práctica para que ustedes puedan descubrir solos cómo se ve esta fuerza. Eso sería todo por el video de hoy, muchachos. Recuerden siempre preguntar todo, siempre analizar todo y seguir teniendo muchas dudas. Nos vemos, morros, que estén muy bien.